Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Como les había dicho el día sábado anterior, que hoy quería hablarles del corazón. Y el título del mensaje de hoy es el fin del cautiverio o de la cautividad. Bueno, se entiende que una persona o cualquier animalito que está en cautividad es porque ha sido tomado por alguien de más fuerza, de más influencia, y lo ha sometido a un trato en el cual ha perdido sus libertades. En otras palabras, un cautivo es alguien que llegó a perder sus libertades. Cuando Dios habló a Abraham, recordemos que Dios toma un pueblo en Abraham. Abraham es el padre de la familia de la fe. Y es con la descendencia de Abraham que Dios tiene un pacto. Y cuando Dios le visita a Abraham, Abraham está en Ur de los Caldeos. Y cuando Dios se le presenta a Abraham, le dice: Abraham, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y empieza todo con que Abraham debe de salir de esa tierra, debe dejar esos dioses de esa tierra atrás, debe dejar incluso a sus parientes atrás y debe de ir a un lugar que Dios le va a mostrar. Y Dios empieza a revelarse a Abraham, a hablarle a Abraham, a mostrarle sus propósitos, sus planes, lo que Dios quería hacer con Abraham. Y todo gira en torno a la descendencia de Abraham. Y cuando van pasando los años, Dios le va revelando más cosas a Abraham sobre el pacto y la promesa que Dios le ha hecho a Abraham. Y llega un momento en que Dios le dice a Abraham: Abraham, aunque yo voy a ser el Dios de tu descendencia, voy a ser el Dios de todo aquel que nazca de tu familia, y especialmente aquellos que en la simiente tuya sean benditos, Abraham, tu descendencia va a ser cautiva en la tierra, en una tierra extranjera. Y Abraham primeramente fue cautivo en esa tierra, y es la tierra de Egipto. Y cuando la descendencia de Abraham nace como pueblo, nace como nación, es cuando ellos están en medio de una cautividad. Y quiero que analicemos algunas cosas. El pueblo ha llegado a Egipto. El pueblo se acomodó en Egipto, en un lugar llamado Gosén, y empezó a prosperar. Y prosperaron mucho. Y entonces se despierta el celo del faraón. Y el faraón empieza a someter al pueblo de Dios. Y cuando ellos están en un sometimiento, recordemos que son cautivos. Y en medio de la cautividad ellos empezaron a prosperar. A veces hay cautiverios que nos pueden parecer muy cómodos, porque en medio de ellos podemos estar bien, aparentemente bien, pero no estamos ni en el lugar que nos corresponde según el propósito y los tratos de Dios. Ahora estoy hablando ya como pueblo de Dios. Israel podía haber prosperado en Gosén, pero Israel no estaba en el lugar ni en el propósito final de Dios, pero estaba en un tiempo, en una transición. En ese tiempo y en esa transición, Israel entonces es cautivo. ¿Cómo llega el fin de la cautividad para Israel? Es muy importante. En medio de la cautividad, y cuando Dios envía en un celo al corazón de Faraón, porque Dios mismo estaba dirigiendo todo esto, entonces el faraón empieza a oprimir al pueblo, y en esa opresión se levanta un clamor. Se levanta un clamor en el corazón del pueblo, y en medio de ese clamor, era tan grande, tan fuerte ese clamor, y debido a ¿qué? A las aflicciones que ellos estaban experimentando de un opresor. Entonces ellos claman y Dios oye en el cielo. Y cuando Dios oye en el cielo es en el tiempo de Dios y cuando el libertador ya está listo. Aquí es muy importante ver un aspecto que quiero que notemos. El libertador no está en medio de Israel. El libertador fue sacado por Dios mismo y fue llevado también a una cautividad muy diferente. En cambio, él no prosperó. Él solo fue un pastor de ovejas que pertenecían a su suegro, a Jetro. Pero en medio de ese lugar, Moisés estaba en una cautividad.
y se nos presenta en el desierto. Él era pastor de ovejas en el desierto. Y un día, como cualquiera de los días que él fue a pastorear las ovejas de su suegro, se presentó un fenómeno extraño, una zarza que estaba ardiendo, pero que no se consumía. Y ahí sucede algo extraordinario. ¿Por qué? Y quiero decirles esto, normalmente en el desierto se sabe históricamente que las zarzas se encendían con el calor del sol al mediodía. Era normal porque las zarzas de esa región tienen un combustible que cuando el sol está intenso y el calor de la arena hace que las zarzas se enciendan por sí solas. Entonces, que se prendiera la zarza no era algo extraño, no era fuera de lo común para Moisés. ¿Qué es lo extraño para Moisés? Que aquella zarza no se estaba consumiendo. Y ahí vemos muchas lecciones, no voy a entrar en las lecciones, pero eso fue lo que llamó la atención de Moisés, que la zarza no se consumía. Y él se acerca, y cuando él se acerca, entonces escucha a Dios que le habla de en medio de la zarza, y es una llama de fuego lo que está envolviendo la zarza, y Dios le está hablando, y le sabemos las instrucciones que Dios le da. Pero ahí Dios le revela el propósito que Dios tiene con Moisés. Y Moisés, al oír el propósito que Dios tiene con él se ve impotente. Y aquí vemos que este libertador, aunque había sido grande cuando estaba en Egipto, aunque pertenecía a la realeza de Egipto, aunque la Biblia nos dice que este hombre fue instruido en toda la ciencia de Egipto, vemos que aquí él estaba reducido a la nada. Este libertador estaba en el polvo, en la arena literalmente del desierto, y no se sentía importante ni grande porque ni siquiera tenía sus propias ovejas. Simplemente era el cuidador de las ovejas de alguien más. Y cuando Dios le dice que tiene una tarea tan grande como ir y libertar al pueblo, desafiando al faraón, vemos aquí a un hombre humilde, a un hombre pequeño, a un hombre que literalmente no puede depender ya de ninguna de sus habilidades, y es enviado ante el hombre más poderoso de la tierra y ante el imperio más poderoso de la tierra. Pero ese hombre no iba a ir solo. Dios le dijo: yo estaré contigo. Y Dios había revelado algo a Moisés, y es que Dios había preparado al faraón para mostrar su gloria. Entonces, el libertador aquí es un hombre que no tiene en sí mismo ninguna confianza para ir y cumplir aquella misión. Él tiene que depender completa y totalmente de Dios. Y ese fue el secreto de la vida de Moisés, que él no confió en sí mismo, sino que confió en Dios. Confió en la palabra de Dios y confió en el poder de Dios, porque Dios le había dicho que con diestra poderosa él iba a sacar a Israel de la tierra de Egipto. Y Dios mostró su gloria a los egipcios y mostró su gloria a los israelitas. La gloria de Dios destruyó a los egipcios, pero la gloria de Dios redimió, salvó a Israel. Vemos que el libertador va a mostrar la gloria de Dios. Va a mostrar aquí el poder de Dios. Va a mostrar aquí lo que Dios es capaz de hacer, y que no hay nada que se pueda anteponer y que pueda impedir los propósitos, los planes gloriosos de Dios. Dios le dijo a Abraham 400 años. Llegaron los 400 años y Dios sacó al pueblo de Abraham, a la descendencia de Abraham, que es el pueblo de Dios, del cautiverio. En aquellos tiempos, el fin de la cautividad llegó cuando Dios tenía un libertador preparado, cuando Dios permitió que su pueblo fuera afligido y que de su corazón brotara, ¿qué cosa? Un clamor, un clamor. Yo no sé en qué cautividad estás tú. Yo no sé qué conflictos, qué problemas. Pero hay algo aquí que es muy importante que sepamos. Y esto es la primera parte y lo que vamos a abordar en esta primera parte. Pero permíteme, en la segunda parte tendremos cosas más profundas. Pero permíteme decirte esto. Tal vez tú no lo sabes, tal vez yo no lo sé.
pero es Dios quien determina los tiempos y los tratos para nuestras vidas de acuerdo a sus propósitos. Si es que somos de la descendencia de Abraham, si es que somos de la familia de fe, si es que pertenecemos a Israel. Por eso es importante saber a qué pueblo pertenecemos. No pertenecemos a cualquier pueblo. Si Jesucristo, la simiente de Abraham, ha llegado a nuestros corazones, pertenecemos a la familia de la fe, la familia de Abraham. Y la familia de Abraham tendría que pasar por cautiverios, por cautividades. Vamos a ver algunos relatos. Yo no voy a ir hoy a leer muchos pasajes, pero se los voy a citar. En Deuteronomio 28, Dios le dice a Israel, por medio del libertador, que si ellos son obedientes a la Torá, si ellos dan oído y obediencia a la Torá, entonces Dios haría de ellos cabeza de naciones, los iba a bendecir y no habría pueblo que se antepusiera ante ellos. Pero lo contrario, bueno, hay muchas bendiciones más. La tierra donde Dios los iba a introducir iba a ser una tierra que les iba a dar abundancia. Ellos iban a prosperar y ser la nación más poderosa, la nación más fuerte, y no iba a haber un solo pueblo que le hiciera frente a ellos. Pero lo contrario iba a suceder si ellos no obedecían, si no daban oído y obedecían, si no Shema, a la palabra, a las instrucciones de Dios, a la ley de Dios, al camino trazado por Dios para llegar a la herencia. Escuchen, para Israel no había un camino ni una senda por el desierto que ellos tenían que seguir. Todo lo que tenían que seguir es la voz de Dios. Para ellos era literalmente que tenían que Shema, oír y obedecer. La vida de ellos dependía de oír y obedecer. Y Pablo nos dice que aquel viaje es un ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Para llegar a la herencia, en el tiempo que vivimos, estamos próximos a salir de la cautividad y de ser llevados a Canaán, a la Canaán celestial. Los tiempos que vivimos son tiempos en los cuales se nos han quitado las libertades y literalmente es así. Hoy la mayoría de nosotros no tiene la libertad porque, escuchen, si nosotros salimos y vamos a un centro comercial, por ejemplo, a un centro comercial, les pongo este ejemplo, y no vamos con una mascarilla, no vamos con guantes, sencillamente no nos dejan entrar. Antes teníamos la libertad para entrar a esos lugares, pero ahora no. Entonces, este tiempo en el que se nos están quitando todas las libertades, sencillamente estamos en un tiempo de cautividad también. Ahora, espero que la mayoría de nosotros entienda que la cautividad externa, la cautividad en el mundo natural, no es la peor cautividad. La peor cautividad es la cautividad al pecado. Es la cautividad a las pasiones desordenadas. Esa cautividad es la cautividad de la cual Dios quiere librarnos. Cuando trabajaba en la cárcel, tanto de hombres como mujeres aquí en Quito, recuerdo que uno de mis mensajes más importantes para ellos era: la cárcel más dura y la peor cárcel no son estas verjas que ustedes ven aquí, ni estar encerrados aquí. Son los problemas en sus corazones, en su proceder, en su conducta, los cuales les trajeron a este lugar. Es decir, que ahora son prisioneros de este lugar porque antes fueron prisioneros de delitos. Y quiero decirles a ustedes que lo que Dios le dice a Israel en Deuteronomio 28 es que si ellos no daban oído a la palabra de Dios, si ellos no obedecían a esa palabra, todo aquello que iba a ser de bendiciones se les iba a tornar en maldiciones. Lejos de ser la nación más próspera y la nación más poderosa y hasta una nación temible, ellos simplemente serían reducidos a la nada por sus enemigos.
Y literalmente vemos en la historia de Israel las diferentes cautividades. Y cuando Dios los envía cautivos, les envió primero profetas advirtiéndoles y diciéndoles que tenían que recordar lo que Él les había hablado a través de Moisés. Y como ellos no habían obedecido en los tiempos de Isaías, Dios les estaba diciendo que ese pueblo de labios lo honraba, mas su corazón estaba lejos de Él. Es decir, que ellos tenían una religión, ellos cantaban a Dios, ellos incluso oraban a Dios, ellos presentaban sus sacrificios a Dios, ellos vivían aparentemente y culturalmente como pueblo de Dios, pero en sus corazones no tenían una relación con Dios. Eran cautivos y se habían vuelto los dioses de las naciones paganas. Entonces, luego les envía a Jeremías y les dice que ellos han cavado cisternas para sí mismos, cisternas rotas que no retienen el agua, y debido a que han cavado esas cisternas rotas, Él les iba a demostrar que esas cisternas no servían, no les iba a salvar, ni les iba a dar el fin que ellos esperaban. Entonces, ahí es importante ver cuáles son esas cisternas rotas. Es la religión. Ellos abandonaron a Dios y crearon una religión híbrida, una religión mixta. Ellos querían seguir con el Dios de Israel por las bendiciones, pero querían seguir las pasiones de su corazón. Y aquí vemos esa dualidad. Entonces, un pueblo que se llama pueblo de Dios, un pueblo que tiene las instrucciones de Dios, pero escritas. Las tiene allá en el rollo, no las tiene en el corazón. Y en lugar de vivir agradando a Dios, entonces vivieron para agradarse a sí mismo, siguiendo las pasiones, los anhelos de su corazón. Y Dios dice, cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. Y es ahí donde Dios le dice a ellos que les va a llevar nuevamente a la cautividad, porque violaron todas las leyes del Shemitah. Es decir, la ley del reposo a la tierra y de guardar el día del Señor. Ellos no lo guardaron y entonces Dios les dijo, los voy a sacar de la tierra porque le voy a dar reposo a mi tierra. Eret, Israel es la tierra también de Jehová. Es especialmente la tierra de Jehová. No olvidemos, hermanos, que nosotros simplemente somos administradores de las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos. En realidad no somos dueños de nada. Voy a ponerle fin en este momento y vamos a volver en la segunda parte. Y nos vamos a introducir al cautiverio de Babilonia. Vamos a sacar algunas lecciones y luego vamos a presentar al libertador. Cuando él llegó, también Israel estaba en otra cautividad, aunque estaba en su tierra. Primero, ellos son cautivos en tierra extraña. El libertador llega desde afuera. Luego, en Babilonia, vamos a ver que también los libertadores estaban cautivos. Y luego vamos a ver que el libertador volvió a venir de afuera y que hay un patrón en esto. Y ahora en el tiempo del fin vamos a ver algo maravilloso.